estamos de vuelta, ya nos acompaña en nuestro estudio Tomás Aliaga para revisar, Tomás, lo que ha ocurrido en el resto del mundo, sobre todo entre Rusia y Ucrania, que sabemos el conflicto sigue más vivo que nunca. ¿Cómo estás? Exactamente. Bien, ¿y tú? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar ahí, como tú bien adelantabas, con esta situación, este conflicto que mantiene ahí al máximo la atención, no solamente ahora en Europa, sino que también en gran parte del mundo. Estamos hablando de este conflicto Rusia-Ucrania, que día a día continúa ahí sumando nuevos ribetes, alcanzando nuevos niveles, y es eso lo que mantiene ahí muy preocupada a gran parte de la comunidad internacional. Recién pasado fin de semana se continuaron desarrollando múltiples ataques cruzados, ataques con drones, iban y venían, podríamos decir, desde Rusia a Ucrania y viceversa, ataques con misiles también, es decir, durante los últimos días la situación no se ha calmado para nada, y más encima en las últimas horas se acaba de revelar una nueva amenaza que habría sido emitida por Vladimir Putin, quien acaba de anunciar la producción en serie de misiles hipersónicos. Estos misiles que se confirmó también que en los últimos días ya Rusia hizo envío del primer misil hipersónico en la historia de esta guerra, que ya está a puertas de cumplir 3 años. Este misil hipersónico, ahora Vladimir Putin pretende producirlo en serie, es decir, de forma masiva, este misil hipersónico, y no solo sorprendió con esta afirmación, sino que también declaró que estos misiles van a ser capaces de alcanzar las principales ciudades de Europa en cuestión de minutos. Es decir, ese es el tono que está tomando la nueva amenaza de Vladimir Putin. En este caso ya no solamente se dirige a Occidente, como nos tiene acostumbrados en el último tiempo, sino que también ahora está derechamente intimidando a sus propios vecinos ahí de Europa, porque acá, claro, bien dice Vladimir Putin, esta situación, estos misiles hipersónicos pueden alcanzar literalmente cualquiera de las principales ciudades, es decir, acá nadie se salva al parecer. Sí, ayer estaban haciendo el cálculo incluso de cuánto se podrían demorar estos misiles en llegar, por ejemplo, a Barcelona o a Berlín también. Entonces, claro, ahí si se empiezan ya a hacer estos cálculos, uno se empieza a preocupar de qué es lo que podría pasar de aquí en adelante. Exactamente, ya la preocupación se ha hecho ahí muy latente en gran parte de Europa. De hecho, hay que destacar también que en ese mismo sentido en varios países nórdicos, por ejemplo, Suecia, Noruega también, han repartido una especie de manual entre sus habitantes, una especie de libro ahí de folleto que contiene un paso a paso cómo proceder en caso de conflicto armado, en caso de guerra, y eso también nos da cuenta de la preocupación que ya es latente, como decíamos, y más que evidente en esta situación, lo que se continúa desarrollando en torno a este conflicto, un conflicto que recién la semana pasada superó los 1000 días y que en febrero del próximo año, del 2025, ya cumple 3 años incesantes de guerra, conflicto armado, una situación que ha dejado miles y miles de muertos en ambos lados de la guerra, bien sabemos, así que una situación absolutamente preocupante, y lo más lamentable de todo esto es que en el horizonte de momento no se ve ningún cese al fuego, pero sí hay que destacar en este contexto un posible cese al fuego. En las últimas horas desde el Kremlin entregaron una afirmación que ha despertado ahí ha llamado la atención de algunos miembros de la comunidad internacional, porque acaban de decir que desde el gobierno de Donald Trump, que va a asumir, recordemos, el 20 de enero, vuelve a la presidencia de Estados Unidos. Según dicen desde el Kremlin, desde el gobierno de Donald Trump y desde el círculo íntimo de Donald Trump, hay muchísimo interés en un cese al fuego, y según dicen desde el Kremlin, esa situación nunca se manifestó por parte del gobierno de Joe Biden. Así que ahí desde el Kremlin, ya esta es una afirmación que entregaron en las últimas horas, muy reciente, desde el propio Kremlin ya están haciendo ahí una especie de comparación entre ambas administraciones, la que se viene de Donald Trump y la que ya va saliendo de Joe Biden. Y claro, hacen acá este llamado de que sí existiría la voluntad por parte de Donald Trump de un cese al fuego, así que vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que Donald Trump vuelva ahí a la Casa Blanca. Vamos a hablar ahora de Uruguay, exactamente, más cercano acá a nuestro país. También tuvieron jornada electoral. Exactamente, también acudieron ahí a las urnas los millones de uruguayos, pero no para elegir gobernadores regionales, sino que para elegir presidente. Se desarrolló una segunda vuelta presidencial y el candidato que estamos viendo en pantalla, el candidato opositor centro-izquierdista, Yamandu Orsi, acaba de ganar el balotaje y ya se confirmó que él obtuvo por lo menos el 49,81% de las preferencias, mientras que su contendor,
el candidato del partido oficialista, Álvaro Delgado, obtuvo solamente el 45% de las preferencias, y eso también nos da cuenta de lo reñida que fueron las elecciones ahí en Uruguay, un país que siempre se destaca en sus jornadas electorales por la moderación. Su política también siempre está ligada mucho a la moderación, así que eso también nos da cuenta de lo parejo que fueron en este caso los resultados, unos resultados que finalmente terminaron por otorgarle la victoria. Quien vemos ahí en pantalla, quien vemos ahí en pantalla es Álvaro Delgado, el candidato que perdió la elección en definitiva, pero a quien aparecía ahí momentos anteriores, Yamandú Orsi, él es específicamente el nuevo presidente electo. Él se convierte con esta victoria que obtuvo el día de ayer en el tercer presidente en la historia de Uruguay de izquierda en asumir este importante cargo. Con esto se suma a Tabaré Vázquez, también de izquierda, que gobernó por un periodo ahí en Uruguay, y obviamente el histórico José Pepe Mujica, que todos conocemos, que se transformó en una especie de emblema de la presidencia del Uruguay. Y hay que destacar también que el candidato que ganó el día de ayer, el Frente Amplista, Yamandú Orsi, se dice que es el heredero político de Pepe Mujica, contó en todo momento con el respaldo de Pepe Mujica. Él hizo mucha campaña ahí a su favor, así que se dice que esa situación sin duda lo ayudó muchísimo a obtener el resultado que obtuvo el día de ayer. Pepe Mujica, que de hecho sea de paso, a sus 89 años está muy enfermo, no la está pasando bien en términos de salud, pero aún así igual fue a votar el día de ayer. De hecho, llamó la atención que fue de los primeros que llegó a votar ahí a su mesa, es decir, se levantó muy temprano y fue el primero prácticamente en acudir a emitir su voto, que ya sabemos que lo hizo por Yamandú Orsi, su candidato, este candidato de 57 años, militante del Frente Amplio, como decíamos, el heredero político de Pepe Mujica, que él es de profesión profesor de historia y también es un político con una amplia trayectoria. Él ya había sido alcalde en ocasiones anteriores de una conocida localidad de Uruguay, obviamente, y él entregó su discurso de aceptación. ¿Qué prometió en este discurso? Mira, prometió primero que todo que iba a ser el presidente de todos los uruguayos y que va a trabajar para construir una sociedad más integrada. Y hay que destacar también que rápidamente, una vez que se conocieron los resultados que daban la victoria al candidato opositor, tanto Delgado, que estamos viendo ahí en pantalla, el candidato oficialista, como el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamaron rápidamente al candidato que obtuvo el triunfo, lo felicitaron por esta situación. Es decir, en ese sentido no hubo ningún tipo de problemática, ningún tipo de disputa, ni mucho menos, sino que fue una elección absolutamente en regla, como se dice, y todas las partes involucradas asimismo lo vivieron, y es por eso que rápidamente todos reconocieron el triunfo de Yamandú Orsi, que va a gobernar en Uruguay a partir del próximo año, desde el 2025 hasta el año 2030. Y claro, en su mensaje ahí también que entregó en las últimas horas, una vez que ya se conoció su triunfo, derechamente, él repitió ahí gran parte de lo que fue sus propuestas de campañas, como por ejemplo le había dicho que va a evitar subir los impuestos que puedan ahuyentar a las empresas. También afirmó que va a trabajar ahí para estimular el crecimiento, también va a trabajar muchísimo para capacitar a los trabajadores. Es decir, él replicó ahí gran parte de sus propuestas de campaña en este discurso ahí triunfal que entregó en las últimas horas, una vez que ya se confirmó su triunfo. Excelente. Vamos a ver ahí cómo se desarrolla el gobierno uruguayo con este nuevo presidente.